Bien, ahí tenemos el botón login. Veamos qué es lo que hace. Cuando se presiona el botón de login, el que está ahí en el diseño, lo que hacemos es, primero, preguntar si los campos están en blanco. Si alguno de los dos, el usuario y la contraseña, están vacíos, le digo al usuario que hay campos en blanco, que los complete o alguna otra cosa que usted estime conveniente. ¿Ya? De lo contrario, si tienen algo escrito, voy a capturar eso que se escribió, voy a capturar el usuario, voy a capturar la contraseña, pero al mismo tiempo que los capturo voy a hacer la implementación del replace por 120. Si lo recuerdan, yo comentó en videos anteriores, pero esto es para corregir eh, el hecho de que la aplicación se caiga cuando el usuario digita espacios en blanco. ¿Ya? Esto se explicó anteriormente, así que espero que lo recuerden. Una vez que tenemos los datos, esos datos hay que mandarlos hacia un servicio web. ¿Ya? En este caso voy a mandar los datos hacia esa URL. Ese es mi hosting, ¿cierto? El gratuito. Esta es una aplicación que yo creé en ese hosting, ahí se las voy a mostrar. Es la que he venido usando para varios ejemplos. Y ahí tenemos el archivo, el servicio web, comprobarusuario.php. Ahora, este archivo yo no lo he creado todavía. ¿Ya? Tampoco tengo la base de datos, ni mucho menos, así que eso vamos a revisarlo. Así que en este punto, entendamos que los datos que capturé los voy a mandar acá. ¿Ya? Así que hagamos una pequeña pausa, dejen eso ahí, y vamos ahora a crear la base de datos y a crear ese archivo y a ver más o menos cómo funciona eso. Así que miren, vamos al hosting, acá arriba, yo armé una secuencia para que la veamos. ¿Ve? Aquí está el hosting, sale publicidad. Esto yo ya lo había creado con anterioridad. Cuando ingreso a mi página, esta es una base de datos que yo ya tenía creada con anterioridad. Esta es la base de datos que yo creé ahora, bdlogin. Cuando creen la base de datos aquí, colóquenle ese nombre solamente, bdlogin. Recuerden que eso lo autocompleta el hosting. Esto fue lo que yo escribí, bdlogin. El usuario lo llamé admin, pero eso lo autocompletó el hosting. ¿Ya? Una vez que se crea, vamos al phpMyAdmin. ¿Ve? Yo escribí ese usuario, pero como se autocompletó con eso, al final tengo que respetar la cadena completa. Ingreso ahí con ese usuario. En mi caso yo le puse la contraseña del 1 al 9. Una vez que ingreso, voy a tener que crear estas dos tablas en la base de datos. La tabla llamada usuarios, la tabla llamada tipos usuarios. ¿Cómo la creé? Pinché en SQL, ahí en el script, y pegué el script. El script está en la carpeta también. Ahí dice script bdlogin. Todo eso que está ahí, usted lo copia y lo pega acá. ¿Ya? Entonces lo que creé son dos tablas. La tabla tipos usuarios, autoincremental, bueno, lo que se explicó, o sea, lo que les comenté al principio. ¿Ya? Tabla usuarios, autoincremental, el ID me refiero. ¿Ya? Tipos usuarios también tiene su ID autoincremental. Ahora, como los IDs son autoincrementales, no hace falta que yo los mencione, ¿cierto? Entonces, en la tabla tipos usuarios, cuando yo guarde administrador, administrador va a quedar con el ID 1, operador va a quedar con el ID 2, cliente va a quedar con el ID 3. Asimismo con los usuarios, J Castillo va a ser el 1, M Pino va a ser el 2, F Ortega va a ser el 3. Así que cuando digo M Pino es de tipo 2, estoy diciendo que M Pino es operador. Cuando digo que J Castillo es de tipo 1, entonces es administrador. ¿Ya? Ese es el script. Y lo ejecutan pinchando en continuar. Una vez que se ejecuta el script, te va a tener esa estructura, las dos tablas. ¿Ya? Así que ejecuté yo acá un select asterisco from para cada tabla para que vieran que realmente queda con esos IDs. ¿Ve? 1, 2, 3, J Castillo, Mepino y Ortega. Y 1, 2, 3, administrador, operador y cliente. Ya está creada la base de datos. Ahora, ¿qué pasa con el archivo? ¿Qué pasa con este servicio comprobarusuario.php? Está aquí, está codificado. Comprobar usuario. Lo voy a abrir para que veamos qué es lo que contiene. ¿Qué es lo que hay acá?
el servicio necesita recibir dos parámetros. Va a recibir el usuario y la password. Ese usuario y esa password se entiende que son los que van a viajar desde la aplicación. Mire, fíjese, voy a acceder a esa página, pero voy a enviar el parámetro llamado usuario, y ahí voy a tener el usuario que yo digité. Voy a mandar también la password, que va a tener la password que yo digité. Entonces, esos nombres, disculpe, me moví algo, esos nombres que están ahí deben coincidir con los que usted colocó acá en su servicio, o si no, la aplicación va a fallar. Una vez que tengo los dos datos, les aplico lo del replace por 120 en caso de que hayan espacios en blanco, ¿ya? Por si acaso, me conecto a la base de datos, mi usuario, mi clave del 1 al 9, mi base de datos, el select para poder rescatar el registro en caso de que exista o no. ¿Cuál es la idea? Que si el usuario es correcto y la clave es correcta, podamos acceder a la activity correspondiente, ¿cierto? Podamos iniciar sesión. Pero si tengo el usuario bueno y la clave mala, no voy a poder. Si tengo el usuario malo y la clave buena, tampoco voy a poder. Entonces este select al final me va a regresar dos posibles respuestas. Una respuesta va a ser un null. ¿Qué pasa si yo me equivoco en algún dato? Voy a tener un null. No va a encontrar coincidencia. Voy a tener un null. O me equivoqué en la clave, o en el usuario, o en ambos, ahí voy a tener un null. Pero si los datos son correctos, vamos a tener el registro con todos sus datos. Su ID, nombre de usuario, contraseña, tipo de usuario, ¿ya? Entonces, si lo encuentra voy a tener el registro. Si no lo encuentra voy a tener un null. Eso es lo que yo voy a estar recorriendo y voy a presentar en pantalla, ¿ya? Entonces, ese archivo comprobar usuario es el que yo voy a subir. Cuando lo subo, ignoren ese archivo es de otro ejercicio. Este es el que nos interesa. Entonces, cuando lo subo, queda de la siguiente forma. Pues, mire. Pinchamos ahí en el hipervínculo, comprobar usuario, y pasa eso. Pasa eso. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué me salen estos errores? Porque el archivo me está diciendo que tengo que mandar dos datos, usuario y password. Como no los he mandado, fíjese, falla. Entonces yo ahora le mando un parámetro. Por ejemplo, le voy a mandar acá este parámetro. No sé si se alcanza a apreciar. Le mando el parámetro usuario con el valor jcastillo. ¿Existe el usuario jcastillo? Sí, existe jcastillo. Ahí está. Ahora, jcastillo tiene la password 112233. No. Entonces, como no coinciden, va a fallar. ¿Y qué me muestra? Mira. Null. Recibió los datos, pero no hay una coincidencia. Así que null. Ahora, ¿qué pasa si yo le mando los datos correctos? Usuario jcastillo, contraseña del 1 al 6. Ahí sí lo va a encontrar y voy a poder rescatar el registro. Esto es lo que va a hacer el servicio web, en este caso el archivo PHP. Te va a entregar una respuesta, o nulo, en caso de que falles en algo, o el registro en caso de que el usuario existe y la clave esté bien. ¿Bien hasta ahí? Así que ahora, si volvemos a la aplicación, yo mando los datos, accedo a la página con cliente.post, verifico el estado del acceso, si es correcto o no. Si es correcto, yo voy a capturar la respuesta que me entregue el cuerpo de ese servicio web. Ya vimos las respuestas que me estaba dando, ¿cierto? Nulo o el registro completo. Así que ahora digo, oye, si la respuesta es null, ¿qué pasa en ese caso? Error de usuario y contraseña. Lo que acabamos de explicar acá con esto. Si es null, error de usuario y contraseña. Error, vuelve a intentarlo. Ahí usted le arregla el mensaje. De lo contrario, si no es null, lo que tengo es el registro con los datos del usuario. O sea, eran correctos los datos. Por lo tanto, yo capturo ese registro y cada uno de estos datos yo los voy a dejar en un objeto del tipo usuario. Es decir, creo un objeto del tipo usuario, seteo el ID, es decir, seteo el número 1, seteo el nombre de usuario, es decir, jcastillo,
seteo la contraseña del 1 al 6, seteo el tipo de usuario, el número 1 en este caso. ¿Bien? Luego de eso defino un intent. El intent es para que podamos movernos entre distintos activities mandando datos o no. Ahora pregunto por el número. Si el número, y aquí le puse getID, pero en realidad, arreglémoslo al tiro, tendría que haberle puesto id-tip. O sea, si el número del tipo resulta ser el 1, entonces tu usuario es administrador. Así que vamos hacia la activity del administrador para que nos diga bienvenido. Si el número del tipo es el 2, entonces tu tipo de usuario es operador. Vamos a la activity del operador para que te diga bienvenido. Si el número del tipo es el 3, entonces el nombre del tipo es cliente. ¿Ya? Y vamos a la activity del cliente para que te diga bienvenido. ¿Ok? Espero que hayan podido hacer ese cambio ahí. Así que una vez que ya tengo todos los datos del usuario y ya sé hacia dónde voy a redireccionar, asocio el objeto y redirecciono. ¿Ya? Entonces, si es J Castillo, te va a decir bienvenido administrador. Si es M Pino, bienvenido operador. Si es F Ortega, no me acuerdo cuánto es, te va a decir el otro. ¿Ya? Así que veámoslo en ejecución. Vamos con la prueba. Nombre de usuario, vamos a colocar J Castillo. Mire, yo no validé lo de las mayúsculas y las minúsculas, así que debería encontrarlo igual si yo lo escribo así. J Castillo 112233. Eso debería darme error. Ahí está, error de usuario y o contraseña. Ya. Si escribo con espacios en blanco entre medio, bien, soporta ese fallo. Ahora si coloco J Castillo 123456, ese es administrador, recuerden, tipo administrador. Entonces ingreso y me lleva a esa activity. Bueno, me faltó poner ahí un botón que cierre la sesión, pero por ahora lo voy a dejar así nomás. Voy a regresar y ustedes eso lo arreglan después. Ahora, si coloco el otro usuario, que era Mpino, parece, no estoy seguro. Creo que era Mpino. Sí, Mpino al revés. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ese era operador. Ahí está operador. Perfecto. ¿Ya? Y el último. Este era 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ese era cliente. Cliente. O sea, dependiendo del usuario que tú coloques, te detecta el tipo y debería llevarte entonces al menú que le corresponde. ¿Ya? Eso. Este video lo hice porque un suscriptor me lo solicitó, así que espero que le resulte de utilidad, y no solo a él, sino que a todos los que lo vean. ¿Ya? No es la única forma de hacerlo, tal vez es bastante ineficiente, pensarán algunos, pero bueno, es una base. ¿Ya? Siempre tomen todo esto como bases. Son ejemplos bases que usted va a poder mejorar después. ¿Ya? Y lo otro, si se fijan acá, yo además de acceder a la activity, yo estoy mandando el objeto. El objeto con el ID del usuario, el nombre, la clave, el tipo y todo eso hacia la activity destino. Entonces, si vieron los videos de cómo trabajar con los intents, usted perfectamente podría rescatar todos estos datos y hacer cualquier operación durante la ejecución. Eso, espero que les sirva, espero que les sea de utilidad. Y espero que les haya gustado también.